Buenas tardes, aquí Tuto Quiroga desde La Paz, Bolivia, una vez más, como venimos haciendo desde que arrancó la cuarentena, en otra sesión de Facebook Live, 21 de abril, 5 de la tarde, acá desde La Paz. Muchas gracias a todos por volver a acompañarnos y toda la gente que se va a ir integrando a esta sesión de Facebook Live. Vamos esperando un poco a que algunos amigas se puedan ir plegando a esta discusión de Facebook Live, 21 de abril, 5 de la tarde nuevamente. Los temas que hemos planteado para ahora y que los discutimos con la gente que me colabora eran, uno, el tema sanitario y en particular énfasis a la cuestión del testeo, que es imprescindible. Y segundo, habíamos conversado de la importancia de analizar lo que pasaba en el mercado energético, el precio del petróleo, que por el coronavirus venía cayendo de $60 a $50 el barril, a 40, a 30, llegando a los $20, un nivel tremendamente preocupante, porque ese precio del petróleo, como discutiremos enseguida, hoy significa que de aquí a unos meses vamos a percibir proporcionalmente casi proporcionalmente menor cantidad por las exportaciones gasíferas. Vale decir que si ahora el precio se queda en cerca de 20 a 25 dólares, entre cerca, digamos, de un tercio a un 40% del precio que teníamos el año pasado o en enero, febrero, significa que eventualmente se va a aproximar a esa reducción el nivel de nuestras exportaciones gasíferas para, sobre todo, cuando entren en efecto, que con un semestre de demora significaría que entrarían en efecto a partir de octubre, el último trimestre. Vamos a tener mucho menos ingresos por el gas. Eso ya lo teníamos previsto, por eso habíamos presentado el programa de gobierno en enero, en febrero, los datos del desfalco económico, de cómo se desperdició la bonanza gasífera, de cómo el MAS se farreó básicamente nuestro ingreso gasífero. Discutiremos eso. Y también señalábamos que la combinación de ese desfalco, del hecho de que había expirado el contrato con Brasil y el hecho de que los precios se avisoraba que iban a estar por debajo de años anteriores, aunque no tan dramáticamente por debajo como parece que van a ser, significa que la estabilidad económica va a estar en riesgo. Va a ser más necesario lo que veníamos planteando en enero, febrero, un programa de rescate económico, de cooperación internacional. Ese programa que avisorábamos podía ser necesario el segundo semestre, hacia finales de este año 2020. Ahora va a ser necesario trabajarlo con la mayor antelación, porque claramente el último trimestre de 2020 y el primer semestre del 2021 van a ser muy duros para la economía boliviana. Ya lo iban a hacer, pero con el coronavirus, la caída de precios de petróleo, la caída de precios de minerales, van a ser más duros aún, y hace esto más necesario el tener un programa de rescate económico. Un poquito pasada las 5:04 de la tarde, empezamos con los temas que queríamos tocar este 21 de abril, reiterando que no me gusta mezclar temas, pero me parece importante y voy a tomarme un poco, unos 20, 25, 30 minutos al principio de la sesión para discutir esas dos materias tan importantes: el testear durante la cuarentena para detener la propagación del coronavirus, y segundo, las perspectivas económicas con la caída del precio del petróleo. Antes de entrar a esos dos, algunos comentarios generales. Celebro que esta mañana, hace unas horas, hubieran retornado compatriotas que estaban varados en México al aeropuerto de Viru Viru. Habíamos discutido eso hace un par de semanas. Si hay vuelos solidarios de ida, pues que también sean de vuelta. Ahora ha sido al revés. Creo que entiendo que el avión ha traído a gente de Perú, de Ecuador, de Bolivia, a dejarnos a los ciudadanos de Sudamérica en nuestros respectivos países y llevarse de vuelta para allá a gente de México. Celebro esa decisión. Habíamos comentado que hubiera sido bueno hacer lo mismo con países de Europa que enviaban aviones, para que no vengan vacíos, y utilizar el tramo de ida y vuelta, si se quiere, del vuelo solidario. Y creo que claramente acá nuevamente entra nuevamente en discusión un tema que habíamos conversado. A la gente que viene a pie por la frontera se la deja en la frontera en cuarentena con medidas de bioseguridad. A la gente que llega al aeropuerto se la deja en la ciudad. Creo que hay que eliminar esa diferencia, esa discrepancia, porque todos deben recibir el mismo trato de poder ingresar a un lugar lo más cerca posible a una ciudad,
para que sea más fácil toda la atención de alimentación, de agua y de servicios. Pero celebro que compatriotas estén volviendo hoy de México con ese vuelo solidario. Espero que los que están en Brasil, Europa, también lo puedan hacer. Un otro comentario rápido es que los indicadores que hemos discutido un par de veces de Google, que hace el rastreo de los celulares, y conforme los va rastreando y el historial de ubicación va determinando cuántos estamos congregados en estaciones de transporte público, en parques, en comercios, mostraba estos indicadores una dramática caída del tráfico de bolivianos, de ciudadanos alrededor de estos puntos donde antes nos congregábamos, lo cual decía bien del cumplimiento de la cuarentena. El último informe, si lo pueden entrar, ponen Google COVID y les aparece donde sí seguimos cumpliendo con la cuarentena, aunque ha bajado un poco el nivel de cumplimiento. Vale decir que la reducción dramática de 87, 90, 93% en sitios de congregación pública se sigue dando, sigue habiendo la reducción, pero no tan fuerte como se la tenía hace una semana. Espero que esto no sea un indicador que signifique que no está funcionando, lo iremos evaluando continuamente. Comentarios rápidos, finalmente dos muy rápidos. Nuevamente reitero lo que hemos señalado. El señor Evo Morales, que está en Argentina y hace declaraciones una y otra vez, sería muy bueno que se pronuncie como presidente de la Federación de Cocaleros del Chapare, que lo es hace 30 años, ya no es presidente de Bolivia, pero sigue siendo el líder máximo de los cocaleros del Chapare, y que se pronuncie pidiendo que ingrese la policía para dar seguridad a los bancos para pagar los bonos en el Chapare. No se puede pagar los bonos que todo el mundo necesita recibir por la época de cuarentena si no hay entidades financieras, y no puede haber entidades financieras si no hay la seguridad de la policía, como todos podemos atestiguar en nuestra ciudad. Y segundo comentario muy rápido, no quiero entrar demasiado en las cuestiones políticas, como ustedes saben, en estas sesiones estamos haciendo una suerte de cuarentena política también, pero don Evo Morales habla de que el retraso electoral es una conspiración. A ver, don Evo, en este retraso estamos por su culpa, porque usted, cuando la Constitución que nos pidió que votemos le daba 2 mandatos, forzó un tercer mandato, haciendo fabricar un fallo en el Tribunal Constitucional, pretendiendo que el primero no existía y que se había borrado, y pretendiendo de que ahí tenía el segundo y el tercer mandato, eran recién los que contaban como 2. No contento con eso, hizo un referéndum para buscar el 4º mandato, le dijimos que no, y quiso buscar la peregrina interpretación que va la Corte de San José de la OEA pronto a fallar de que no tiene asidero alguno, señalando que el derecho humano a candidatear 4, 5, 6, 7 veces era algo que usted tenía por encima de lo que habíamos votado los bolivianos. Por eso, por el fraude grotesco denunciado por la OEA con la auditoría que usted pidió, es que estamos en esta situación sui generis, nunca antes vista, que una elección de primera vez desde el 82 para adelante, que en cualquier país de América Latina se cancela el resultado por fraude, y a pedido de don Evo Morales, que el domingo, cuando estaba renunciando, pidió antes que se anule las elecciones. Ahí viene el problema. Nadie podía prever que en medio de este interregnum llegue el coronavirus, y yo comparto en que tenemos que votar a la brevedad posible, pero una vez más sostengo que nadie puede arriesgar su vida por ir a sufragar, porque nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho garantiza una serie de derechos, el de votar es uno de ellos, pero el derecho a la vida es central, y tenemos que tener las condiciones mínimas, que nadie arriesgue la vida por ir a votar por cualquier candidatura. Entramos a los comentarios sobre el tema sanitario y de petróleo rápidamente, y les pedía su indulgencia unos minutos para tocar estos temas antes de entrar a las preguntas. Me parece que son centrales y fundamentales. En el tema sanitario, a ver, entendamos que las cuarentenas en otros países se ha visto, donde han funcionado con efectividad, no son un fin en sí mismo. Ningún gobierno busca tener a los ciudadanos encerrados en su casa, saliendo una vez por semana a comprar un poco de comida, un par de veces por semana, o a los niños encerrados en un departamento o en las casas sin ir al colegio, a los jóvenes sin ir a las universidades. Ese no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es parar la propagación, porque nosotros, los seres humanos, los ciudadanos, somos los que contagiamos cuando estamos cerca de otro. Por eso es que hay que tener esta distancia social, y la mejor forma es la cuarentena con el cierre de fronteras. Pero en esa cuarentena está demostrado en uno y otro país que se deben aprovechar para fortalecer el sistema sanitario y testear masivamente.
El test del coronavirus se debe incrementar dramáticamente, lo hemos pedido ayer en un mensaje, lo pedimos el 24 de marzo, se armó controversia, el exministro de Salud salió a hacer una conferencia a decir que sobraban laboratorios, sobraban exámenes, ya pasó más de un mes y resulta que no tenemos la capacidad de testear, porque la OMS, yo recuerdo que el director general de la OMS dijo hace más de un mes, aquí lo he citado, dijo, son 3 temas que son clave: testear, testear, testear. Eso es lo central, porque el testeo es el que determina quién está contagiado y después de testear, rastrear a los contactos, la persona infectada, con quién estuvo, hermanos, parientes, familiares, amigos, compañeros, en el cine, en el mercado, con quién estuvo, rastrear a los contactos y aislar a los contactos preventivamente, testear, rastrear con quién estuvo el contagiado y aislar a aquellos que estuvieron en contacto con el contagiado son los elementos claves para aplicar en una cuarentena, porque la cuarentena se está levantando en países en Europa, en algunos estados de los Estados Unidos, se lo ha hecho en Corea, se lo ha hecho en Singapur, ha habido una segunda ola, han vuelto a establecer una suerte de cuarentena en países del Asia, por eso para evitar la segunda ola es clave de que la cuarentena se pueda bajar el nivel de contagios, mostrando que se suben masivamente los test, se aísla a la gente y tener identificados aquellos que tienen coronavirus. Si podríamos testear mágicamente en un día a todos los bolivianos con fronteras cerradas, sabríamos quién está contagiado, ponerlos en aislamiento y todo el resto podríamos salir y hacer nuestras vidas regulares. Por eso es tan importante el hacer el testeo, reitero, rastreando contactos y aislando a la gente que hubiera estado cerca de los contagiados. Obviamente, al mismo tiempo que se hace el testeo, hay que incrementar, fortalecer la capacidad sanitaria, los equipos de protección personal, los médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras en los hospitales para tener más salas de atención y más unidades de cuidados intensivos con respiradores para poder atender a la gente que una vez salgamos de casa va a requerir atención sanitaria. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la cuarentena. Lo del testeo es imperativo, importantísimo. Reitero una vez más, clamo, ruego, pido a las autoridades del gobierno que nos digan exactamente cuántos reactivos hay del test molecular del PCR, cuánto se va a hacer por laboratorio, porque requerimos incrementarlos notablemente. Y yo quisiera cada día, conforme se da la información, aprovechar que todos estamos en casa mirando televisión y no solamente saber cuántos contagiados, cuántos recuperados, tristemente cuántos fallecidos, sino también ojalá cuántos exámenes se están haciendo, cómo está subiendo la cantidad de exámenes, cuántos laboratorios ya están funcionando, la dotación de equipos de protección personal, barbijos, guantes y demás, y ojalá que se den anuncios no de que puede llegar o no de que llegará, sino de que cuántos equipos se tienen en qué lugar, cuántos laboratorios están funcionando en qué lugar, cuántos reactivos, cuántos exámenes, cuántos test se están haciendo cada día y que se nos dé una proyección a futuro de cómo va a ir incrementando esto. Yo entiendo que hay una necesidad base que es en función a la gente que tenga algún síntoma, pero claramente estamos viendo de que hay gente que hubiera requerido un test, la tragedia de lo que vimos en el Beni, donde una persona, nunca doy los nombres, respetando protocolos, pasa de ser sospechoso un sábado a ser contagiado, formalmente certificado el lunes en la noche, porque el examen tiene que ir del Beni, me imagino que al laboratorio de Santa Cruz, se tarda 48 horas, y de que certifican que está contagiado, fallece. Quiere decir que esa persona, podemos presumir, sin conocer los detalles, que estuvo varios días contagiado, propagando el virus. ¿Por qué? Por falta de exámenes ante la primera señal de que se requiere hacer los tests. Las autoridades han dicho que se va a dar los tests primero a los que más necesiten. Muy bien, pero la cantidad de gente que necesita test debe recibir el test. ¿Y por qué señalo todo esto? Y voy a un poco nuevamente referirme a una fuente de información que vengo usando, se la recomiendo. El lugar es www. En inglés worldometers.info. En castellano sería Worldometer, se escribe con W de Wilstermann, disculpen. W-O-R-L-D-O, meters, M-E-T-E-R-S.info, la pueden buscar y es la mejor fuente de donde está toda la información país por país,
escala lineal, escala logarítmica de casos, de contagios, de fallecidos. Es una muy buena fuente que se actualiza constantemente. Claramente no está al segundo ni al instante. De repente hay una pequeña demora, pero podemos presumir que hay alguna demora en recibir las cifras de todos los países. Y cuando uno entra puede ver por regiones, puede poner la lista de todos los países. Aquí no van a poder ustedes ver, pero ahí está Worldometers. Pueden ver la lista de todos los países, pueden ver Europa, Norteamérica, Asia, Sudamérica. Aquí aparece Sudamérica. Y fíjense por qué hago tanto énfasis en la necesidad de los exámenes. Uno puede tocar las columnas y le hace una clasificación de los países en función al número de casos. ¿Y qué va viendo aquí uno de Sudamérica, exceptuando las Islas Malvinas, que yo no las pondría en Sudamérica, pero bueno, ahí está, que Ecuador tiene por millón de habitantes, vale decir que esto es proporcional al tamaño del país, porque no podemos comparar el número de casos de Brasil con el de Paraguay. Brasil es creo que 50 veces más grande que Paraguay en población o 40 veces. Entonces uno va viendo acá casos por millón de habitantes, Ecuador 574, Chile 550, Perú, en fin, bajando hasta que llegamos a Bolivia, 51 casos, más abajo Paraguay, Surinam y Venezuela, cuyos datos no son de fiar. Uno puede ver esta columna y decir, caramba, hay menos casos de contagiados, pero si uno entra a la columna final, que está aquí a la derecha en el worldometers.info, yo sé que es muy difícil que la puedan ver, ahí la acerco lo más que pueda. Esta es la columna de la derecha de acá, que donde está el dedo, donde uno ve el número de test por millón de habitantes. Nuevamente, no vamos a comparar cuántos test hacen en Brasil versus cuánto hacen en Bolivia. Allá son 200 millones, acá somos 11. Pero aquí se ven los test nuevamente, Chile más de 6.000, Perú casi 4.500 por millón de habitantes, Uruguay casi 3.900, Ecuador más de 1.800, Brasil estaba abajo, ha subido 1.400 prácticamente, Colombia estoy redondeando, prácticamente 1.300, Bolivia, es lo que me preocupa, está al final de la tabla de Sudamérica. La Guyana Francesa y Surinam no tienen registros de testeo, son pequeñas, los pequeños países ahí en el norte de Sudamérica, pero si tomamos los 10 países de Sudamérica, estamos con un número de 306 por millón. Sé que está desactualizado, sé que es un poco más alto, pero tengo que presumir que el retraso en actualizar las cifras de este sitio, más o menos, si Bolivia está un poco retrasado, también el resto pueden estar un poco retrasados. Si Bolivia sube los exámenes, otros también. Esto nos muestra lo central y fundamental que quiero enfatizar ahora, que es imperativo el subir, porque sí, la pandemia se sabía que venía, no fue un terremoto, sí es difícil comprar los reactivos moleculares, pero en todo Sudamérica, por millón de habitantes, aquí estamos muy por debajo, y por eso esta cuarentena que estamos cumpliendo los ciudadanos tiene que ser utilizada, e imploro a las autoridades de gobierno para traer los reactivos moleculares y subir la cantidad de test que se pueda hacer en esta materia. También he hecho una sugerencia adicional. Hemos conversado el día domingo con el doctor Diego Gamarra de Brasil, que nos hablaba de un segundo examen, no el molecular, que es para detectar si uno está con el coronavirus, que es el más preciso y lo entiendo, se llama el PCR, examen molecular. Todos estamos aprendiendo un poco de esta terminología. Hay un tercer examen de serología, lo dejo de lado por ahora, pero el segundo, de antígenos virales. ¿Qué quiere decir eso? Que a la persona que le ha llegado la infección y han pasado varios días de que la infección le empezó a agarrar, empieza a generar los anticuerpos. Y este examen mide si estás generando anticuerpos. La salvaguardia que hay que tener acá son exámenes más rápidos. Hay una limitación. La salvaguardia es la siguiente, que ese examen puede decir negativo, porque de repente me acaba de agarrar el coronavirus y al segundo día aún no he generado los anticuerpos, entonces puede decir negativo cuando ya tenía 2 días de infección. El negativo no es tan confiable. Pero si han pasado varios días desde que me agarró la infección y estoy en el día 7, 8, 9 y mi cuerpo está generando, mi organismo está generando estos que se llaman antígenos virales, los anticuerpos, ahí sí, si da positivo, sí tengo el coronavirus y sí pueden ver con quién estuve, con quién me reuní, quiénes son mis parientes, dónde vivo, para poder rastrear a mis contactos y aislarlos. Entonces, estos exámenes son más baratos, son más rápidos, reitero, con la diferencia que si dice que Juan Pérez no tiene coronavirus, no es 100%, se entiende eso, pero como recomendaba el doctor Diego Gamarra, y lo he escuchado de mucha gente,
es un examen rápido que permite estar seguro de que si da que tienes antígenos virales, sí tienes coronavirus y por ende debe hacerse el rastreo y el aislamiento de la gente con la que estuviste. Lo último que digo sobre el tema de exámenes. Sé que esto es un tema de la discusión entre privacidad y sanidad, pero en muchos países donde hay un enorme cuidado por el tema de privacidad, se está desarrollando aplicaciones, apps del teléfono. Se llama Track COVID en Estados Unidos, PEP se llama por el acrónimo en Europa, o Corona 100M se llama en Corea del Sur. Google y Apple están haciendo algo conjunto. ¿Para qué es esta? Para que si voluntariamente todos bajamos esta aplicación y sabemos que después que el señor Juan Pérez, que tiene la aplicación, da positivo, la aplicación permite rastrear por la cercanía de los celulares con quién estuvo Juan Pérez y como dio positivo, automatizar la detección de quién estuvo cerca de la persona para ayudar a hacer los tratamientos. Entonces, en otras partes del mundo, en Europa, son muy cuidadosos con la privacidad, pero este es un test que permite, ayuda, facilita a identificar a los contactos de aquellos que estuvieron con alguien que da positivo. Reitero, creo que es importantísimo esto de profundizar los tests, el rastreo, hacer el test adicional de antígenos virales, y estas aplicaciones creo que hay que contemplar el traerlas y usarlas, porque el coronavirus no se va a ir cuando termine la cuarentena el 30 de abril, va a seguir acá por un buen tiempo, y tener estas herramientas tecnológicas o estos exámenes adicionales nos van a ayudar a darle el mayor provecho posible al sacrificio, al costo económico que tiene el que todos estemos en cuarentena. Y reitero, me gustaría escuchar de parte de las autoridades cada noche no solo ese boletín seco de contagiados, sospechosos, tristemente fallecidos, sino cuántos exámenes y también alguna información de proyección de cuántos más se va a hacer, en qué laboratorios, qué día, algunas proyecciones a futuro en esa materia. Y termino este comentario sanitario pidiendo que ojalá se tenga la mejor coordinación posible. No me gusta ver que en algunos lugares hay un decreto que permite al gobierno intervenir un SEDES, un servicio departamental que no está funcionando, pero eso se va a prestar siempre a interpretación política. ¿Por qué se interviene el de Cochabamba, donde el gobernador es del MAS, y no el de Santa Cruz, donde el gobernador es demócrata? Creo que hay que buscar un espíritu de consenso, de trabajo cohesionado, coordinado, para llevar todo esto adelante. Termino lo sanitario y ahora paso rápido al tema de petróleo para después escuchar algunas de sus preguntas. A esto le dedicaremos otros buenos minutos. A ver, lo que pasó ayer fue inédito. Créanme que nunca se va a volver a ver que el petróleo sea tratado como basura. El petróleo, la gente lo consideramos todo el petróleo como oro, como platino, que tiene un valor. Si uno descubre petróleo, dice que se hace rico. Ahí es la mitología de Venezuela, el país rico sentado en una silla de pobre, en fin, toda la potencia que trae el petróleo de los países árabes, de Qatar, de Arabia Saudí, de los Emiratos, de lo que fue en su momento Irán y demás. Y se sabe que el precio baja y sube conforme a la demanda y la oferta, pero nunca se había visto que, como pasó ayer 20 de abril, que cotice en negativo. Vale decir que el petróleo sea, como siempre conversamos con amigos, uno generalmente paga para que se lleven de su casa, de su propiedad, de su control, algo que no tiene valor, la basura, algo que no sirve. Entonces uno paga para que se lleven basura. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en La Paz y hubo el problema con el lugar donde se acumulaba o se tenía la basura, hubo varios días donde no se recogía y había camiones que venían y podían por mayor precio llevarse la basura cuando no se la estaba recogiendo por las dificultades que tuvo el Servicio Municipal de La Paz. Algo así pasó con el petróleo. Era como que nadie lo quería por esta combinación de factores que se dio. Y lo vimos en negativo. Hoy está si reviso rápidamente, está en el precio de la cotización de Estados Unidos, en lo que se llama WTI, que es el que sirve de referencia para nosotros, está en cerca de $13. El Brent, que es de Europa, que es en Puerto Marítimo, el de Estados Unidos es en Cushing, Oklahoma, está en el medio, no se lo puede almacenar en tanques marítimos, por eso a veces siempre tiene un menor valor. Está en $13 el de Estados Unidos, WTI, y el Brent de Europa está en un poquito menos de $20 hoy. Es un tema estructural. Entonces, más allá de esto del 20 de abril, que puede quedar como una anécdota efímera y pasajera de que hubo precio negativo, que es
por unas pocas horas, que no se va a volver a dar. Sí hay un tema estructural. ¿Por qué está bajando? ¿Por qué venía bajando el precio? Porque ha caído la demanda, porque ha subido la oferta, porque hay problemas de almacenamiento, además de cuestiones que pueden ser temporales, de días, de contratos de compra de futuro que expiran y por tanto si uno pagó el contrato tiene que tomar el petróleo, temas técnicos en los que no voy a abundar porque van más allá de lo estructural. Claramente la demanda está cayendo porque si ustedes ven lo que sucede con el coronavirus, verán que no hay aviones volando, es una excepción que llegue un avión solidario de México, no hay aviones volando. Los autos son pocos que están en la calle con autorización, los autos no están circulando, los autos están en el garaje, los aviones están en el hangar aéreo, en la terminal cerrados, las fábricas, muchas de ellas están cerradas, por tanto baja dramáticamente la demanda de energía, de petróleo, de combustible, subió la oferta, discutimos esto un par de veces, hubo una desaveniencia entre dos grandes petropotencias. Siempre había este acuerdo de los países petroleros que se agrupan en la OPEP, la Organización de Productores, con Rusia, que no estaba en la OPEP hace... Hola, sí, donde creo que nos perdimos, ya volvimos. Básicamente el acuerdo de recortar la producción, porque si baja la producción, pues mejora el precio, entre Rusia y Arabia Saudita expiró y no se renovó. Hubo una gresca furibunda, tanto Rusia como Arabia Saudí abrieron las válvulas, empezaron a subir la producción de petróleo en un momento donde caía dramáticamente la demanda. Eso llevó a que de 60 el barril caiga a 50, a 40, a 30, a 25, en fin. Además de estos factores, agreguen el de que el almacenamiento, como el petróleo está tan barato, hay gente que no se está procesando tanto, no hay tanta demanda, hay que almacenarlo. Es que si uno está acostumbrado a comer 100 kilos de carne en un restaurante y baja la clientela y solo requiere 70, requiere un lugar y tiene un contrato para comprar 100 kilos de carne, necesita un lugar para almacenar los 30 kilos que se congelen, que se refrigeren hacia adelante. Eso pasó, la demanda de 100 millones de barriles, números redondos, bajó a 70. La producción, obviamente hubo un incremento, que fue lo que detonó la caída de precios, y cuando Rusia y Arabia Saudí finalmente acordaron reducir la producción con una mediación de Estados Unidos, 10 millones de barriles, resulta que la oferta cayó 10 millones, pero la demanda había caído 30 millones, por tanto no hubo ninguna recuperación del precio. Esto, les decía, es un tema estructural más allá del dato anecdótico efímero. Enseguida paso a qué significa esto para Bolivia. Si vemos la tabla donde se cotiza el petróleo, no estoy hablando, mire, mucha gente hace predicciones, yo no, sobre qué va a pasar con el petróleo más adelante, pero veamos aquellos que no están haciendo producciones, sino que están apostando su dinero, comprando contratos a futuro en los meses venideros del petróleo. Si veo los precios de mayo, junio, julio de este año para adelante, van de $9 a $13, a $20, a 23, a 25, en fin, recién vuelven a recuperar el nivel de $30 en marzo del 2021. Esto no es garantía, esto no es certidumbre, es meramente un indicador de la gente que compra y vende esto, que está viendo de las predicciones del futuro. Entonces, claramente estamos en un entorno donde estamos muy lejos de los $60 del año pasado, recontra lejos de los $140 del barril que llegó a tener Evo Morales el 2014, en los años del apogeo, de 140 a 60, ahora debajo de 30, por lo menos parece ser por el próximo año. ¿Qué significa esto para el país? Rápidamente, en el país, en Bolivia, tenemos la suerte de que el gas está relacionado, pero no directamente indexado al petróleo. Vale decir, si el petróleo cae de lunes $30 a cero, como cae, o digamos de viernes a lunes, cae el viernes de $25 a $2, no significa que el precio de Brasil proporcionalmente cae de 25 a 2 en una unidad energética comparable o semejante. No significa eso. ¿Por qué? Porque el precio se ajusta cada principio del trimestre. Aquí básicamente está lo que se llama la fórmula. Yo muchas veces he pedido que a don Herbert Müller, que hizo la negociación del contrato con Brasil, que cambió la economía de Bolivia, Evo Morales disfrutó, despilfarró, malversó, pero la gran cantidad de recursos, de más de $50.000 millones
de exportaciones gasíferas que llegaron este siglo XXI son producto del contrato con Brasil que se hace en la década de los 90. Aquí cerca está un poco la fórmula, apenas se la puede ver, que en esencia señala que se toman tres fuels, tres energéticos en Brasil, que nuestro gas estaba reemplazando, se toma en un trimestre versus el anterior cuánto han subido o bajado para hacer ese ajuste, y adicionalmente se le agrega un elemento para que no sean los picos tan altos, los valles tan bajos, se toma el precio del trimestre previo, vale decir que el 1 de abril, hoy, estaríamos pagando el precio promedio de estos tres fuels, uno vale 2/4 partes, el otro 1/4 parte, el último vale otra 1/4 parte, se toma estos tres diferentes fuels que están relacionados con el precio del barril del petróleo WTI y toma el precio promedio de estos tres fuels del trimestre enero-marzo 2020 versus el de octubre-diciembre del año pasado, y si sube o baja se ajusta la cotización, y adicionalmente toma no solo el precio promedio de los fuels de enero-marzo de este año, sino el precio que estaba establecido el trimestre previo, el último del año 2019, para que el consumidor brasileño no vea que el precio le sube demasiado, le baja demasiado. Significa que si el petróleo va haciendo un serrucho, pues el precio del gas va haciendo una curva más asintótica, como diríamos en cálculo. Los picos nunca llegan. Si el petróleo se quedaría en $100 por los siglos de los siglos, el precio equivalente de nuestro gas tendería asintóticamente a acercarse a los $100 sin nunca llegar a besar ese nivel. Lo mismo en las caídas, tendería a llegar a eso. ¿Qué significa? Que cuando cae el petróleo, acá no se refleja inmediatamente, tarda. Si en julio va a haber una pequeña caída, no se olviden, en julio todavía tendremos precios del primer trimestre donde estaba a $60 el barril, por eso no se siente mucho en julio, va a haber una caída, en octubre sí se va a sentir plenamente y va a haber una caída más dramática. Esta fórmula es positiva cuando hay caídas abruptas del petróleo porque la caída no llega tan rápido para nuestras exportaciones gasíferas, pero lo reverso es cierto. Cuando más adelante, de aquí a 2 años, si recupera y va subiendo el petróleo, tardamos más en ir incrementando nuestros niveles de ingreso. La fórmula con Argentina es parecida, sin el rezago o el estabilizador del trimestre previo al que se está utilizando para hacer la cotización, y se le agrega a los tres fuels el diésel, porque en Argentina usaban mucho diésel para su suministro energético, pero en Argentina, si se quiere, responde un poco más rápido a los incrementos, es decir, cuando sube el petróleo, el precio con Argentina sube más rápido que el de Brasil, un poquito más, y lo mismo en la caída, cae más rápido el de Argentina que el que puede haber con Brasil, o puede caer más rápidamente, aunque no significa que caiga debajo. A ver, ¿qué significa esto para nosotros, para que tengamos una idea? A mí me gusta usar una cifra más clara. Las exportaciones gasíferas son una parte importante del sueldo de Bolivia. ¿Cuánto recibíamos en el apogeo de renta gasífera vía la exportación del gas natural a los mercados de Brasil, Sao Paulo y Cuiabá ya no tenemos, y de la Argentina? Los años 2013-2014, donde había casi 50 millones de metros cúbicos al día, a precios que bordeaban $10 el millón de BTUs. Olvídense de las cifras. Todo eso que significa una cantidad alta de volumen, los ductos llenos llevando gas a Brasil, ducto lleno, casi lleno llevando a la Argentina, y precios muy altos de $10 el millón de BTUs que tenían correlación con los precios por encima de $100 el barril. ¿Qué significaba eso? Que en el mejor momento, 2013-2014, el sueldo del país eran casi $17 millones al día de renta gasífera que ingresaban. $17 millones al día, 16,6 al día. ¿Qué pasó del 2013-14 para adelante? 2015, 16, 17, 18, empezó a primero caer un poco el precio, después recuperó, empezó a caer el volumen porque no hubo descubrimiento de reservas en el gobierno del gas, abrían las válvulas y ordeñaban las vacas que tenían, pero no había nueva exploración, no había certificación, mayor certificación de nuevas reservas. ¿Y qué pasó? La combinación de que el precio cae, aunque recupera un poco, que cae el volumen, significa que este sueldo de casi $17 millones al día de exportaciones gasíferas de hace 6 años baja a menos de $8 millones, 7,8 millones de dólares al día hacia fines del 2019. Vale decir que si en el apogeo de hace 6 años
percibíamos 17 millones de dólares al día. Hacia fines del año pasado, por las caídas de precio y de volumen, ya percibíamos no 17, sino 8 millones de dólares día. Vayamos hacia futuro. ¿Qué significa? Hoy estamos recibiendo un poquito menos de 4 millones de dólares al día. Por esta caída de precios, por la reducción de volúmenes, porque no olvidemos que hay los dos factores: baja el precio, por lo que hemos hablado en detalle, y el volumen de Brasil, que en el apogeo del contrato que firmó Herbert Müller eran 30 millones de metros cúbicos a Sao Paulo, más 7 a Cuiabá. Ahora la compra mínima de Brasil se ha reducido para el mercado de Sao Paulo no a 30, sino a 14 millones de metros cúbicos. Y por el coronavirus están solo comprando 10 millones de metros cúbicos ahora, vale decir la tercera parte del volumen que compraban en el apogeo del contrato. Entonces, si a esta caída de volumen, Argentina tiene una compras de alrededor de 10 millones de metros cúbicos en tiempos regulares. En el invierno que llega ahora a mediados de año, sube a 17 millones, pero entonces entre 20 y 27 millones de metros cúbicos versus en el apogeo que vendíamos casi 50, a precios sustancialmente menores. Esa combinación hace que de 17 millones de dólares al día hace 6 años, el año pasado estábamos en poco menos de 8 millones de dólares al día, y el último trimestre, si uno hace las proyecciones, estaríamos en alrededor de 2 millones de dólares al día. De 17 millones al día que disfrutó Evo Morales a 8 millones de dólares día hacia fines del año pasado, estaríamos para el último trimestre en 2 millones de dólares al día. Si quieren, en comparación cristiana, en el apogeo, si esos 17 millones de dólares al día los multiplicamos por un mes de 30 días, sería como tener casi 5,000 al mes de sueldo, y que si cae a 2 al día por 30 sería 60, de 5,000 a 600. Imagínense bajar el sueldo de una persona de 5,000 a 600, porque gran parte del sueldo son esta exportación gasífera. Y al Tesoro golpea, pero aunque el Tesoro percibe menos recursos, también se ahorra la compra de gasolina de diésel que hay que importar a precios de mercado. Como ha caído el precio internacional, eso inmediatamente alivia al Tesoro, está permitiendo financiar los bonos, porque el alivio a las importaciones llega esta semana. No hay que esperar como que la caída del precio recién se refleja en nuestro ingreso gasífero de Brasil en octubre de este año. El ahorro de las importaciones ya se ha venido reflejando en estos meses, pero gobernaciones, alcaldías, universidades van a tener caídas dramáticas de estos ingresos. Quiero dar el contexto general con esto para antes de pasar a sus preguntas. Mire, esto es algo, las dificultades se veían venir. Yo no quería ser ni pesimista ni agorero, a mí me gusta ser realista, prepararnos para lo peor y ojalá que suceda lo mejor. Pero claramente en enero, en febrero, hicimos videos, los pueden ver en el Facebook, pueden revisar, planteamos un programa a principios de enero con 4 ejes: recuperación económica, reparación democrática, bienestar social, reinserción internacional o proyección internacional. En la parte económica hablamos de todo esto. En febrero mostramos los cuadros del desfalco del MAS. 50,000 millones de dólares de la renta gasífera recibió el gobierno de Evo Morales. ¿Y qué hizo con eso? 11,000 millones y más de dólares se lo dio a las empresas petroleras extranjeras que no fueron nacionalizadas vía costos recuperables o vía recompra sin auditoría ni justiprecio de algunas, entre comillas, nacionalizadas. Ahí se fueron 11,500. En elefantes, ustedes los conocen, los elefantes azules, la fábrica de papel, la fábrica de miel, la fábrica piscícola, la de textiles, el estadio, el aeropuerto, los palacios, más de 7,000 millones de dólares. En corrupción, estimando un 15% del presupuesto de inversión pública de esos 14 años. Gastos de capital, compras de capital de inversión pública fueron de 53,000 millones. Póngale 15%, se van otros 8,000 millones. ¿Por qué estimo eso? Y es conservador, porque todo se adjudicaba sin licitación, por excepción a dedo, que es el caldo de cultivo de la corrupción. Entonces, entre entreguismo, costos recuperables y recompras sin auditoría, 11,500. Elefantes azules, estadios, aeropuertos, 7,000. Corrupción, 8,000. Despilfarro, el nivel de gasto corriente por encima de lo que había cuando empezó el gobierno del MAS. Pasamos de 2,600 millones de dólares al año de gasto corriente, viajes, viáticos, hoteles y demás, a 13,000, imagínense, casi 5 veces más. Si hubiéramos recortado la cuarta parte de ese incremento,
no para decir que no suban, simplemente que sean más racionales y no tan dispendiosos, que no despilfarren tanto, era un ahorro de otros 20.000 millones. Conclusión, entre entreguismo, corrupción, elefantes azules y despilfarro, se fue la renta gasífera, el MAS se farreó el gas. Por eso decíamos que había peligro, porque al final, como hablábamos hace unos minutos, cuando empieza a caer el precio y el volumen del 2015 para adelante, ¿cómo sostienen este nivel de vida dispendioso, lujoso, faraónico, Evo Morales y el MAS el 2015 para adelante? Quemando reservas internacionales, gastando más que lo que ingresaba. El déficit fiscal era de 8% del PIB, era aproximadamente 3.200 millones de dólares al año, más de gastos de lo que había ingresos. ¿Cómo financiaban eso? Con deuda y quemando las reservas del Banco Central, el chanchito que tenemos para emergencias como estas, que estaba por encima de 15.000 millones de dólares a fines de 2014, hoy día está por debajo de los 6.000 millones de dólares, y es para emergencias como esta que se requería eso, no para palacios, no para jets, no para financiar los lujos del movimiento al socialismo durante esos últimos años, cuando empiezan a caer los recursos, porque claramente del apogeo de las exportaciones gasíferas de encima de 6.000 millones de dólares al año 2013-2014, por esta combinación de que baja un poco el precio y recupera y va cayendo el volumen excepto un año, esos 6.000 y pico millones del 2014 bajan a 3.800, a 2.000, a 2.600, a 3.000, a 2.700. Claramente la bonanza, como una y otra vez hemos dicho estos 14 años, terminó el año 2014. Evo Morales y el MAS disfrutaron de tener 5 veces los ingresos fiscales que tenían cuando empezaron, gracias en gran medida al gas, además de los minerales y otros ingresos, pero el gas fue lo principal. Pero no se conformaron con gastar 5 veces más, gastaron 6 veces más. Y siguieron gastando cuando ya caían el precio, caía el volumen y caían los ingresos petroleros, quemando las reservas, dejándonos con un déficit fiscal muy grande, trayendo más importaciones que exportaciones, déficit comercial, quemando los dólares, quemando las reservas. Y por eso, en enero, planteamos el primer punto, recuperación económica. Mostramos el desfalco en febrero y planteamos un programa de salvataje económico con cooperación internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, lo planteamos hace ya varios meses, especificando que se requerían 7.000 millones de dólares como un programa para garantizar la estabilidad y evitar devaluaciones abruptas, que la gente vea que sus ahorritos ya no valen en el banco, que su jubilación vale menos. Por eso planteamos eso, y ese planteamiento que lo hicimos, algunos críticos dijeron que era agorero, pesimista, claramente por el coronavirus, y porque el petróleo va a seguir cayendo y el gas va a seguir cayendo, se ha quedado corto. Yo prefiero decir a la gente lo que necesita saber y no lo que quiere escuchar. Prefiero decir lo correcto y no lo popular. Vienen tiempos muy complejos, muy duros, lo dijimos desde enero, muchos otros ahora se están plegando y están secundando a decir de que hay dificultades, que hubo desfalco, malversación. Mire, yo todos los días del gobierno de Evo Morales, o por lo menos 3 veces por semana, denunciaba el despilfarro, la malversación, la adjudicación sin licitación, y que nos estaban dejando un legado económico nefasto, con el déficit dual, el déficit fiscal, que el Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba, y el déficit comercial, que importábamos y comprábamos de fuera mucho más de lo que exportábamos. Eso era insostenible, se requería un programa de salvataje, y ahora con el coronavirus es más imperativo que nunca antes, y no solamente un programa multilateral de unos cuantos millones para paliar los efectos de un mes, no, una cuestión estructural, porque tenemos que, por el coronavirus, salvar vidas, salvar empleos, aliviar los bolsillos con los programas que hemos discutido una y otra vez acá, mientras trabajamos para salvar la economía y relanzar Bolivia. Tendremos ocasión de hablar en detalle con todo esto, porque este programa, menos mal, ya lo tenemos listo, ya lo presentamos en enero, lo presentamos en febrero, no tenemos que improvisar. Si ustedes revisan ante el órgano electoral, el único programa que claramente hablaba como primer punto de recuperación económica era este. Lamento, y es triste y duro saber que ahora va a ser más necesario y se va a requerir mayor cooperación externa, más temprano de lo que se preveía, y claramente requerimos un gobierno con la máxima legitimidad
antes del final del último trimestre de este año, que va a ser muy duro y doloroso para la economía, para con esa legitimidad poder hacer los programas de rescate económico. Pero reitero, la legitimidad parte de que todos puedan votar sin arriesgar la vida, porque no es legítimo un gobierno donde la gente tiene que arriesgar su vida para ir a votar, cuando podamos estar seguros de tener la seguridad sanitaria máxima para tener la máxima legitimidad democrática también. Claramente, como decía, voy a terminar con una interpretación acá sobre cuál es la realidad. Miren los pronósticos. El Banco Mundial ya dijo, Bolivia este año, el decrecimiento, la caída del crecimiento negativo, menos 3,4%, Fondo Monetario Internacional, menos 2,9%, CEPAL acaba de sacar hoy, la Organización Económica de las Naciones Unidas para América Latina, CEPAL se llama, con doña Alicia Bárcena, acaba de decir menos 3,0%. Entonces, claramente, si queremos, como todos hemos hablado y conversamos mucho sobre el tema del coronavirus, siempre hablábamos de que el coronavirus, por la cuarentena, por el cierre de fronteras, por el parón económico, es una suerte de coma inducido para la economía. Y entonces la economía es como un paciente con un coma inducido que está en la cama, y además el paciente está sufriendo de diabetes por el desfalco económico del MAS, de problemas respiratorios por la caída de reservas internacionales netas, de hipertensión arterial por el doble déficit que hemos heredado del legado nefasto del MAS, y en el hospital no hay la suficiente cantidad de respiradores, equipos y suministros para ayudarnos. ¿Por qué? Porque está bajando el gas, porque van a bajar los ingresos del turismo, van a bajar los ingresos de remesas, van a bajar los ingresos de la minería. Esa es la dificultad que tenemos, y reitero, antes de entrar a sus preguntas, que avisorando lo que se venía, el desfalco del MAS, el déficit dual, tanto fiscal como comercial, que nos estaban dejando, la caída de reservas, el hecho de que el petróleo estaba bajando, que los volúmenes de venta bajaban, una y otra vez hablábamos de lo terrible que fue dejar que expire el contrato con Brasil. Y que fue muy duro y complicado para el país, y recién se lo renovó, ahora cayó el volumen, ahora bajó el precio y tenemos enormes dificultades. Muy bien, gracias por escuchar, perdón por la extensión, pero quería esos dos temas dedicarle un poco de tiempo. Douglas Toro dice, ¿puede hablaros más del salvataje que plantea para la economía, por favor? Douglas, ¿de qué se trataba? Y está en un video largo, lo puedes ver acá, disculpa si quieres ver la presentación entera, hicimos como 50 minutos mostrando, cuantificando de cifras oficiales lo que estoy diciendo. Dijimos que Luis Arce era el cajero del desfalco y mostré las cifras de sitios oficiales, no me las inventé. El ingreso de renta gasífera, señalamos que venía de gasoductos con Argentina y Brasil, que otros hicimos, de contratos con Argentina y Brasil, que otros hicimos, de desarrollo de reservas gasíferas que otros hicimos, y de la ley del IDH que se promulgó en el Congreso con Armando Bacadíes, y Evo Morales y el MAS, y lo vengo repitiendo hace años, se opusieron una y otra vez a todos estos elementos que generaron la bonanza, aunque la disfrutaron y la gastaron y la malgastaron y malversaron, despilfarraron y robaron, como señalaba hace un momento, 50.000 millones de dólares de ingreso del gas en los 14 años del anterior gobierno, se los farreó el movimiento al socialismo. Por eso requieres reponer los dólares rápidamente. Sí hay que recortar el gasto, sí hay que fomentar las exportaciones, pero todos esos temas, ¿cuál era la preocupación? Que demoran un poco, y lo vamos a hacer. Hemos planteado claramente hacer de Bolivia la capital mundial de baterías de litio. Hay enorme potencial en exportar litio, exportar hidroelectricidad. Hemos hablado del el enorme beneficio que tiene digitalizar Bolivia. El programa se llamaba Corazón Verde Digital. Ahora sí que estamos todos ultra digitalizados, porque el que no está comunicándose digitalmente tiene dificultades en comunicarse. Hasta en CNN y en la BBC tienen que hacer las entrevistas como estamos haciendo por acá, por Skype o por Cisco WebEx o por el Zoom, tienen que hacer como estamos haciendo acá. Entonces hablamos de esa visión de Bolivia, corazón verde, sostenible, digital, integrador, capital mundial de baterías de litio, centro de datos. Todo ese programa requiere tiempo. Hablábamos de que el problema del legado nefasto del MAS requería cirugía de emergencia, requería traer un paquete, un balde grande de dólares para dar la estabilidad tanto al tipo de cambio como al sistema financiero, y hoy eso es más urgente todavía. ¿Por qué? Porque has visto tú que el Estado, por el coronavirus, está gastando
en bonos y demás, y que se tiene que hacer para salvar a los gremialistas, aliviar los bolsillos de la gente gremialista, transportista, albañil, carpintero, que va a recibir el bono, ayudar a las empresas. Y el Estado está gastando como si hubiera bonanza y no existe, y está recaudando como si hubiera recesión. Eso no es sano ni sostenible, hay que hacerlo por la emergencia. Después se requiere un paquete grande, hemos dicho 7.000 millones de dólares de organismos, fuentes bilaterales y mercados bursátiles, incluso con ingeniería financiera para el potencial que tenemos en litio o del gas hacia adelante, poder hacer ingeniería financiera para titularizar ingresos, de hacer un paquete que nos permitan salvar esta coyuntura para después poder disfrutar del enorme futuro, que lo veo con optimismo, de la Bolivia Corazón Verde Digital que hemos planteado. Pero para llegar a esa Bolivia Corazón Verde Digital hay que salvar el país con este paquete. Jorge Aliaga dice, con los nuevos precios del petróleo es probable que dejemos de subvencionar carburantes. En el escenario de que Bolivia mantenga precios internos de diésel y gasolina, ¿cuánto podríamos recaudar de excedente en un año? Habrá que ver cómo va la proyección. Buen punto, Jorge, lo trabajaré para la próxima sesión. He hecho más un análisis de la caída de la renta gasífera, que pasa de 17 millones de dólares, que eran en el 2013-14 al día, bajó a 8 millones el año pasado, ahora está en alrededor de 4, va a caer a 3 y terminaremos el último trimestre en 2 millones de dólares al día. Me he preocupado más de ver esa parte, sí habrá que ver la proyección con la anotación o el pie de página, Jorge, de que el ahorro de la subvención se refleja inmediatamente. He escuchado a algunas personas, aprovecho Jorge, que dicen que se podría, ante la caída del precio, bajar la gasolina. Mire, el petróleo ha caído, pero va a volver a subir algún día. No soy amigo de bajar ahora para subir después, porque cuando baja, que puede ser popular, nadie ajusta el precio del transporte ni de la comida, y cuando sube sí todo el mundo lo vuelve a ajustar en la subida. Franklin pregunta, se necesita un gobierno fuerte y creíble, ¿por qué no proponer que se conforme un gobierno de unidad nacional? Así se tomarían decisiones en consenso. Franklin, para ser un gobierno fuerte y creíble se requiere legitimidad electoral. Es muy difícil, sí, mire, y aquí te lo digo, yo apoyo en todo lo que el país requiera y lo voy a seguir haciendo. Yo no soy civilino, timorato, ni ando calculando. Yo salí en marzo a decir cuarentena, cuarentena, cierre de fronteras. Me criticaron duramente en las redes. También dije auditoría de la OEA cuando nadie quería. Yo siempre digo lo que creo que hay que hacer y si es correcto lo planteo, aunque sea impopular. Era muy impopular, no era muy popular, digámoslo así, pedir auditoría de la OEA. Sin embargo, eso terminó salvando la democracia. Salvamos la democracia, ahora hay que salvar la economía. Planteamos el tema de la cuarentena, planteamos el tema en estas conversaciones, Franklin, de hacer el bono universal. Creo que esa es la forma en seguir avanzando, pero creo que lo que se requiere para pasar del coronavirus, ahora se requiere hacer cosas que no es una cuestión política, es cuestión técnica. Lo que te hablaba de tests, yo quisiera tener una persona y saber quién es responsable, no 8 políticos, no 10 políticos. Es el ministro de Salud, muy bien, esa persona saber, que nos avise cada día cuántos exámenes, en qué laboratorio, después de cuánto tiempo, si recibieron de hace 5 días, de hace 3 días, de hace 2 días, se están haciendo, cuántos más se van a hacer, cuántos respiradores, cuántas unidades de cuidado intensivo. Eso requiere el país ahora. Requiere unidad, si quieres, o capacidad con competencia médica. Y eso, créeme, que no lo vamos a, más bien, la forma de hacerlo es teniendo consenso. Me preocupa la falta de coordinación y concertación que existe en ese marco. De todas maneras, yo desde el principio he hecho todos mis esfuerzos, sin haber sido candidato, para salvar la democracia del fraude y del autoritarismo prorroguista del MAS. Aquí estamos, ahora hay que salvar la economía, salvando vidas primero, salvando empleos, aliviando bolsillos, y hemos venido haciendo esas propuestas. Algunas se están implementando, las destaco. Pedí cuarentena, cuando se la decretó la salí a apoyar, no empecé a calcular qué decía una encuesta o no, porque creo por principio era lo que había funcionado en otros países. Lo mismo de los programas de alivio, no es momento de ser dogmático, ultraliberal, que cada uno se las arregle. La gente está en su casa, no puede trabajar. Pedí el bono universal, no me gustaba la canasta familiar, no me gustaba que el Estado salga a comprar comida, a hacer canastones y a repartirlos con corrupción. Creo que esa es la forma que hemos venido y seguiremos ayudando, Franklin, pero creo que el desafío de largo plazo, esto del coronavirus, es que ojalá fuera de decir 3 semanas hacemos algo donde ahí se pasa. No, va a ser largo, y me parece
Vamos a seguir aportando y si el momento que se nos convoque, como siempre hemos hecho para un tema de interés nacional, siempre vamos a estar ahí para ayudar. Pero creo que también hay que entender, y lo reitero, se requiere un gobierno fuerte, con legitimidad electoral, pero la legitimidad electoral no puede ser ganada a costa de mortalidad por el coronavirus, de que alguien pierde la vida por ir a votar aglomerándose en un colegio. Marlene, buenas tardes, Tuto, por favor, si es verdad que habría transporte para las personas que quedamos atrapadas en otro departamento. He visto el anuncio. ¿Qué número de decreto es? 422. ¿Ah? 422. El decreto entiendo que es 422. Triple 2, me parece que sobra uno ahí. 4222 me dice, muy bien. Que ven, lo podemos poner también aquí en la página de Facebook. No tengo esa necesidad, Marlene, pero sí he visto ese anuncio donde hay gente que, así como a nivel internacional, hermanos se han quedado en Brasil o se han quedado en España, en México, ahora están volviendo. Así también sucede internamente. Alguien que estaba en un viaje de trabajo en Santa Cruz y que tiene que ir a Cochabamba o viceversa. Ese es el decreto 4222 y ahí me dicen que está la información de cómo hacer. La población, Jimena dice, debe exigir la anulación de la resolución que restringe las pruebas del COVID. A mí, Jimena, es un gran punto el que tratas. Lo tocamos en la primera parte de la intervención, me preocupa enormemente, reitero, porque el número de test es muy bajo, el que hemos hecho. Para los que llegaron tarde, vuelvo a mostrarles, vuelvo a recomendar el sitio web worldometers.info, worldometers.info, si buscan, ahí está toda la información del coronavirus, y mostraba a las personas que se han integrado más tarde cómo me duele, me preocupa ver que la cantidad de tests moleculares para ver si hay coronavirus por millón de habitantes, vale decir en proporción, no podemos comparar el número de tests en un país de 200 millones de habitantes como Brasil, con la cantidad de tests en Uruguay, que tiene creo que 4 millones de habitantes. El test por millón de habitantes, y si vemos la tabla, eso es lo que me preocupaba, aquí está la tabla, y si ves aquí el nombre de los países, verás que en la tabla Sudamérica, no estoy comparando con Corea, Alemania, Singapur, esas grandes potencias que hacen decenas de miles de test por millón. Estoy comparando con la región y andamos con las cifras que no están actualizadas, pero tengo que presumir si la de Bolivia no está actualizada, tampoco el resto, y estamos al final de la tabla con la salvedad de que los datos de Venezuela para nadie son confiables, pero países vecinos están haciendo 6.000, 4.500, 4.000 test por millón de habitantes y nosotros estamos en 300, si tomamos la cifra de ayer, 350, 360 serán muy por debajo. Y creo que la forma de avanzar no es restringir. No sé qué pasó en salud. El anterior ministro renunció o se fue, lo renunciaron o renunció. En fin, fue algo sui generis. No sé la razón por la cual pasó, pero si el nuevo ministro claramente ha dicho que hay un problema de falta de reactivos. El 24 de marzo, 23, hablamos de esto, hice un video. Las anteriores autoridades dijeron que no, que sobraban laboratorios reactivos. Yo no quería hacer polémica, no quiero ganar debates, que lo único que quiero es analizar, informarme de qué funciona. Funciona testear, funciona testear intensamente, rastrear a los contactos de la persona que puede estar infectada y aislar a los contactos. Eso es lo que ha funcionado. Leemos todo el día la información de los países de los que podemos aprender y donde esto ha funcionado. ¿Qué hacemos con la subvención? Dice Rafael Maldonado, oportunidad para bajar y acabar a futuro con la subvención. Rafael, te puedo decir la experiencia que yo he tenido, la dije brevemente, la repito acá. Los precios se dice que en una economía abierta son elásticos, que hay precios que pueden subir y bajar, pero el precio del combustible, hemos visto en la experiencia del país que cuando se los dejaba subir y bajar libre y abiertamente, cuando bajaba, porque bajaba el petróleo, la gasolina inmediatamente, ningún trufi, ningún taxi, ningún minibús, ninguna flota bajaba la tarifa. La marraqueta no bajaba, el pan no bajaba, nada bajaba. Y cuando volvía a subir y volvía a los niveles de los cuales había descendido, vale decir, estaba aquí el petróleo, baja, vuelve a subir, en la bajada, cuando bajaba la gasolina, nadie bajaba los precios, cuando volvía a subir, te ajustaban todos los precios y terminabas con el mismo precio de la gasolina con el que empezaste y con el precio más caro del transporte público y los problemas sociales. Creo que como hacemos sabiamente, gracias a Herbert Müller, con la fórmula del contrato de Brasil, es mejor, si se va a hacer, ajustes de largo plazo o temporales. No cada día, cada semana haciendo, sino más bien en largo plazo. Si estructuralmente el petróleo va a quedar por mucho tiempo en un nivel más bajo, sí, hacer el ajuste
estructural de una vez cada cierto largo tiempo, como hacemos con Brasil. Aprendamos de lo que estamos haciendo o como se hacía antes, que si había un ajuste, una reducción o una subida, se la podía hacer una vez cada cierto número de meses. ¿Quién hizo estos contratos? Que estamos a dispensa de la voluntad brasileña, dice Pepe. Ellos deciden cuánto volumen a su antojo. A ver, Pepe, tocas un gran punto. El volumen, a ver, yo parto dos elementos. Primero, claramente me preocupó enormemente, y lo dije, la renovación que se hizo con el gobierno de transición. Un gobierno de transición está por corto tiempo, es más débil y han hecho una renovación por 5 años. Y hubiera preferido que hagan una extensión temporal por unos meses. El problema original es que Evo Morales dejó que expire el contrato sin renovarlo. Fíjate lo triste. Él se fue en noviembre de 2019 y el contrato con Brasil era hasta diciembre de 2019. El irresponsable fue él, porque en los 90 Herbert Müller hizo el contrato. El año 92 se tuvo que hacer el financiamiento, captar la inversión, hacer el gasoducto. Se tardó mucho tiempo en volver a tener el gasoducto construido y abrir la válvula. Y empezábamos a vender no los 50 millones de metros cúbicos que llegábamos a exportar después a todos los mercados, o los 30 millones que llegamos a exportar a Sao Paulo de metros cúbicos al día. Empezamos a exportar, yo recuerdo que estaba ahí, creo que 2 millones de metros cúbicos día. Y al final, y fue subiendo hasta 6. Y después un poquito más. Y se vendía a $1 el millón de BTUs, no a los 10 que tuvo después. Evo Morales llegó a exportar casi 50 millones de pies cúbicos al día a casi $10. No, al principio se vendían 2, no 50, después 5, 6, a $1. Esa era la diferencia. Ese contrato fue el que salvó Bolivia. Ese expiró. La primera irresponsabilidad, yo desde el 2015 que pedía que si no tenían gente, que en paz descanse Herbert Müller, que recurran a Herbert Müller, que era imperativo renegociar el contrato, porque la inversión para desarrollar campos en Bolivia en los 90 vino cuando abrimos el mercado más grande de América Latina, que era Brasil. Eso trajo la gran cantidad de inversión. El saber que en los 90, que el año 99, venía un gasoducto y vendíamos cantidades gigantescas de gas al coloso brasileño. Ahí vino la gente a invertir y a explorar. Si no había la certeza de tener la renovación del contrato, no había el incentivo para explorar. ¿De qué sirve encontrar gas si no va a haber a quién venderle? Porque en Bolivia el mercado interno es pequeño. Por eso era importante renovar el contrato con Brasil, y lo pedí durante años, no se lo hizo. Ahora se ha hecho una renovación temporal con un volumen muy bajo para mi gusto, porque la administración de campos, no quiero salirme al tema estrictamente petrolero, pero es como si vas ordeñando una vaca, no puedes un día ordeñar 20 litros, el otro día 2 litros, tienes que tener un manejo más o menos constante, y por eso requieres volúmenes predecibles. Con Argentina, por ejemplo, lo que no me gusta, y si tengo la oportunidad se va a renegociar eso, no puedes tener un contrato donde vendes 10 millones de metros cúbicos al día durante 8 o 9 meses y 17 cuando el cliente le hace frío. No, señor, el cliente le hace frío, pues tiene que ajustar sus demandas a la utilización racional de los campos y no sobreexplotar la vaca cuando el cliente tiene sed y quiere más leche, y después dejarla toda gorda cuando no se requiere. Eso no da un manejo racional de los campos petroleros. Y lo mismo con Brasil, que preocupó de que el volumen, en lugar de ser 30 millones, era 14 millones, en lugar de ser 20 años, era 5 años. Un contrato de 20 años, de 30 millones de metros cúbicos al día, comprenderás que es significativamente mejor que un contrato de 14 por 5 años. Es casi la mitad del volumen, la cuarta parte del precio, la octava parte de la demanda en ese contrato. No es un incentivo tener 8 veces menos mercado para hacer las reservas, para hacer las exploraciones de certificación de reservas. Ahora Brasil, por el coronavirus, compró solo 10. Ha habido controversia sobre esto. Yo soy de los que pienso que los contratos a la larga, tanto nosotros como el comprador, se debe cumplir. Y si a mí correspondería, mire, yo he negociado mucho con Brasil. No es fácil, es un coloso grande, pero hay que negociar fuerte, claro y duro, y no dejarse pisar. Yo he negociado con donaciones con el Fondo Monetario, Banco Mundial, nos han condonado 5.500 millones de dólares, querían sujetarlas a impuestazo, rechacé, fui al directorio, me impuse. Si algo he aprendido a hacer es eso, y no soy amigo de que si se tiene un contrato, cuando llega una dificultad así, que Brasil meramente diga, como tú señalas, Pepe, qué mala suerte, no le voy a comprar los 14, que ya era la mitad de lo que estábamos vendiendo antes, sino que ahora le voy a comprar 10 y qué mala suerte. Yo, por lo menos, soy de los que defiende con absoluta firmeza e intransigencia los intereses nacionales.
Aquí hay una pregunta de Jean-Pierre, técnica sobre las UTIs, ¿qué se va a hacer con personal especializado para operar unidades? El país está en crisis sanitaria sin precedentes, la cuarentena era para ganar tiempo. Perdón, suponiendo que el gobierno logre las 500 unidades de terapia intensiva. ¿Qué se va a hacer con el personal especializado? El país está en crisis sanitaria, la cuarentena era para ganar tiempo y equipar los hospitales. Levantando las medidas solo habremos retrasado la realidad. Jean-Pierre, gran punto, justamente lo que estábamos diciendo largamente al principio. La cuarentena no es un fin en sí mismo para poder pagar bonos. No, el pago de bonos, el retraso de las facturas o dejar el diferimiento del pago de la luz, del agua, del gas, del teléfono, son paliativos. El dejar de pagar a los bancos, las empresas, el socorro, los créditos, el refinanciamiento son paliativos para que aguanten la cuarentena, para que fortalezcamos el sistema sanitario y tengamos más unidades de terapia intensiva. Tú dices 500 adicionales, ojalá, entiendo, como hemos discutido acá, que son 430, era el inventario pre-coronavirus, 430 UTIs, como tú dices, unidades de terapia intensiva, entre sistema privado, seguridad social y sistema público. Entre los tres eran 430. Siempre hay que dejar un margen porque alguien tiene ataque al corazón, alguien tiene necesidad de una unidad de terapia intensiva que no está relacionado con coronavirus y que por tanto deben estar separadas. Por eso es importante decir dónde se trata coronavirus, dónde se trata el resto, separar, como Diego Gamarra nos explicaba el doctor, que se separan a hospitales enteros o áreas específicas de los hospitales para el coronavirus, para no mezclar unidad de terapia intensiva una al lado del otro. Aquí coronavirus, aquí ataque al corazón, y el del corazón se muere del ataque por saber que va a ir al lado de alguien con coronavirus. Es imposible hacerlo de esa forma, pero dejando, digamos, de 430 que requiera 100 para temas no coronavirus, tienes 300. El indicador de la OMS que hemos citado es que por la población de Bolivia se requiere 1.200, entonces deberíamos incrementar y subir 800, 900 UTIs, 500 sería bueno con respiradores, pero tienes razón, la UTI necesita no solo el espacio, el respirador, el equipo, sino también el personal capacitado. Veo que se están entregando algunos ítems y creo que justamente eso que toca Jean-Pierre es lo que requerimos escuchar del gobierno constantemente. Cuántas unidades se tiene, cuántos tests, dónde se están haciendo, de cuántos días son, cuánto están subiendo, cuántas unidades de terapia intensiva, dónde están y a dónde puede recurrir la gente. Hilton Heredia dice que debe hacer el gobierno y EPFB de manera inmediata. Lo primero es exigir con Brasil. Yo he escuchado analistas que dicen que es mejor no pelear. No hay que pelear, pero si uno tiene un contrato tiene que reclamar, y en eso yo soy intransigente. Todos tenemos el coronavirus y todos, así como Brasil tiene problemas, acá también tenemos problemas, y si ya era dificultoso el restringir la exportación a solo 14 millones de metros cúbicos, pues bajarla a 10, porque hay problema, dificulta, pone en mala situación el manejo técnico de los campos. Entonces hay que con eso que primero empezar a reclamar con claridad, con intransigencia, y si a mí me preguntas, un gobierno con legitimidad debe renegociar, y lo vamos a hacer, los contratos con Brasil y la Argentina, porque no pueden ser hechos en función a las necesidades del cliente, tanto de tiempo como de volumen, y no a un entendimiento de integración que permita a los dos, tanto el que suministra como el que compra, desarrollarlos. El hombre más grande, estadista más grande para mí de Sudamérica es Fernando Enrique Cardoso. Es un hombre que cada vez que estoy con él aprendo mucho, veo mucho, y él hizo una apuesta por integración donde entendió y comprendió, y por encima de la voluntad de Petrobras, que decía que Bolivia no teníamos reserva, impuso un contrato de integración con un cordón umbilical que fue el gasoducto de 20 años con un volumen que transformó la economía de Bolivia y limpió Sao Paulo, que Sao Paulo antes quemaba fuel oil sucio y que contaminaba, y les mandamos gas que tiene 1/3 menos de emisiones, pues ven negocio para los dos lados, y se requiere una negociación de más alto nivel política para no sujetar los contratos a lo que quieren. Si hubiera sido por Petrobras, nunca hubiéramos firmado el contrato con Brasil, te lo puede decir Hugo Peredo o la gente que estuvo ahí cuando se hizo este contrato que transformó Bolivia. ¿Qué opinamos del dólar? Pregunta sobre el tema del dólar. Mire, hemos propuesto, claramente hemos hablado de la preocupación
que tenemos de que por la caída de reservas internacionales, por el desfalco del MAS, de encima de 15.000 millones de dólares, habrá que ver en cuánto están ahora, seguramente por debajo de los 6.000 millones de dólares, no es sostenible y que si seguimos ese ritmo de aquí a un tiempo iba a haber una carencia de dólares, lo cual iba a significar devaluaciones abruptas. Queremos volver a un sistema competitivo del bolsín, pero una vez que garanticemos la estabilidad, porque no queremos que nos pase lo de Argentina, que no trajeron un programa de salvataje de la dimensión y envergadura necesaria y les faltaron los dólares y se les fue el tipo de cambio de 18 pesos el dólar a 20, a 22, a 30, a 60, no sé en cuánto andará ahora, creo que estaba bordeando los 70, 80 pesos el dólar y no pueden pagar la deuda. Hay que evitar, hay que ser preventivo, hay que entrar con un paquete grande, fuerte, por eso planteamos eso, para garantizar estabilidad en el corto plazo, hacer los ajustes para bajar el déficit fiscal, para fomentar las exportaciones, para reducir el contrabando y bajar las importaciones que solo dan de ganar a unos cuantos pícaros y con ese marco potenciando a Bolivia con la capital, haciendo del país capital mundial de baterías de litio y el tema de relanzarnos como corazón energético, no solamente gasífero, energético, con hidroelectricidad, con geotérmica, con el gas, con todo lo que tenemos, eso hemos puesto en el programa, trabajar para llevar eso adelante y reitero que esa propuesta sigue siendo vigente y quizás más urgente y necesaria que nunca antes. José Fernando dice, paliar la crisis con salvataje y bonos es insostenible y promocionarán mayor inflación o dará más inflación. José Fernando, mira, en todas partes del mundo, todos los países, créeme que esto escapa y no vas a encontrar una persona en el quehacer público más intransigente en la defensa de las libertades democráticas, políticas, de derecho, de expresión y económicas. Pero cuando hay crisis, el Estado es más importante que el mercado, sea terremoto, sea granizada o sea esto del coronavirus. Países con la señora Merkel, que es socia del Partido Social Cristiano de los bávaros, que son los partidos de la derecha económica de Europa, están garantizando las planillas de empresas para que no cierren, porque esto que llegó es imposible que una empresa, que un albañil, que alguien pueda funcionar diciendo voy a generar ingresos no por 12 meses del año, sino 9 o 10 meses y voy a tener los gastos de 12 meses y no va a pasar nada, porque si dejas que eso suceda, por no haber dado un oxígeno, un alivio, un salvataje temporal, tienes a gente muriéndose de hambre del sector informal o en el sector formal, a una gran cantidad de empresas que quiebran porque esto era absolutamente imprevisible. No hay un hotel, no hay una aerolínea, no hay un restaurante que hubiera tenido un modelo de negocio sustentable donde te cobraban una cantidad tan alta por el pasaje del avión, por el plato del restaurante o por el café que te vendían, que diga que te van a cobrar tanto durante 9 meses que van a poder pagar planilla 12 meses. No existe un modelo que se sostenga de esa manera. Entonces hay que salvar las empresas ahora para que sigan vivas mañana y que puedan seguir funcionando. La última pregunta, porque son casi las 6:15 de la tarde. Ángel Mendoza Calderón dice, ¿qué pasará con los precios de concentrados de plata, plomo, zinc? Sabemos que Potosí vive de la producción, comercialización, exportación de esos concentrados. Siga adelante. Gracias, Ángel, muy buena tu pregunta, porque evidentemente hemos hecho en este programa mucho énfasis en la cuestión del gas, porque el gas ha sido lo que ha transformado la economía de Bolivia. En los últimos 20 años, reitero, desde que hicimos el contrato con Brasil del 99, se transformó la economía de Bolivia. Al presidente Cardoso, que firmó el contrato, yo siempre le digo que acá debíamos hacerle un reconocimiento porque ese contrato permitió transformar nuestra economía, porque el gas genera enorme cantidad de exportaciones, los minerales también, y hay mucha fiscalidad. A diferencia de los minerales, la fiscalidad, el IDH, es mucho más alto en el gas. Por eso hemos hecho tanto énfasis en este sector hoy día, porque con la caída de las exportaciones del gas que se avecinan, van a sufrir enormemente alcaldías, gobernaciones, universidades, que no deberían pensar que lo que están recibiendo hoy día es lo que van a recibir en octubre. No, en octubre van a recibir, lo que están recibiendo ahora es menos de lo que recibían, mucho menos de lo que recibían hace 4 o 5 años, mucho menos de la mitad de lo que recibían hace 4 o 5 años, y si hoy reciben menos que hace 4 o 5 años, lo doloroso y duro es que a fin de año van a estar recibiendo por día, por semana, en el último trimestre, la mitad de lo que están recibiendo ahora. Entonces se debe tomar las previsiones a nivel de alcaldías, gobernaciones, universidades. Cierro con esta idea que ilustra esto. Tú recuerdas que Evo Morales
viajaba por todo Bolivia durante años, yendo a cada alcaldía, a cada gobernación, a decir ustedes el año 2005 recibían tanta plata, ahora el 2012, el 2013 reciben 4 o 5 veces más. Se olvidaba decirte que es gracias al contrato que hizo Herbert Müller, a las reservas que desarrollamos, al gasoducto que construimos y a la ley del IDH que firmó Armando Bacadíes. Él se oponía a los gasoductos, a los contratos, al desarrollo de reservas y votó en contra de la ley del IDH. Le tocó la buena fortuna y se pavoneaba viajando por el país. No importa, disculpen los que me están insultando, les agradezco, créanme que es parte de lo que hay que hacer. Hace 14 años que lo hacen y me enjuician, estoy acostumbrado y créanme que no cambio de criterio por la cantidad de insultos que reciba o la cantidad de juicios, tampoco me arredran, pero es demostrable con números y si quieren con recortes, como el movimiento al socialismo se oponía a los gasoductos, se oponía a los contratos, se opuso y votó en contra, está en el relator del Congreso, de la ley del IDH. Le tocó la fortuna después de poder anunciar una y otra vez que se tenía más recursos, olvidando decirnos, obviaban el decirnos que era producto de esto y que ahora lamentablemente estamos en el otro lado de la moneda. El MAS se farreó el gas y llegan ahora tiempos duros para la economía. Hay futuro con un salvataje, con un programa de hacer de Bolivia Corazón Verde digital y llevar esto adelante para salvar al país. Jaime Peña hace la última, solo como comentario acerca del litio: no nos convendría hacer una organización con los vecinos Chile y Argentina para negociar en bloque. Jaime, muy interesante, yo he hablado de esto varias veces, celebro que lo pongas acá, Jaime Peña, porque me parece que es importante como grupo de productores de litio ponernos de acuerdo por lo menos en un punto, en decir que no vamos a entrar en una competencia de ver quién le vende el litio de Argentina o de Chile o de Bolivia más barato a los coreanos o a los chinos para que se lleven allá la materia prima y volvamos a repetir el ciclo de que vendemos la materia prima y gozamos cuando el precio está alto y cuando cae sufrimos, como estamos viendo con el gas. Lo que trae desarrollo estructural, y por eso el corazón o un elemento central de nuestra propuesta es hacer acá las baterías de litio, y señalas algo que es claramente importante. Con los vecinos tenemos que tener un mínimo de acuerdo de trabajar en forma conjunta, porque si Bolivia dice vamos aquí a hacer las manufacturas de baterías de litio, vamos acá a desarrollar eso, y otro prefiere malvender barato, un vecino, Chile o Argentina, el litio a Corea, a los chinos para que nos devuelvan las baterías, estamos haciéndonos un flaco favor el uno al otro. Un acuerdo mínimo, de repente no una empresa integrada, es más difícil, sobre todo con Chile sería más complicado, aunque sí sería una oportunidad extraordinaria de limar las asperezas y diferencias, incluyendo la marítima, de entender que el 90%, 80 a 90%, de acuerdo a cuál estudio crees, Jaime, de litio está en un triángulo en Sudamérica entre Uyuni en Bolivia, Hombre Muerto en la Argentina y en la parte de Chile por los salares que tienen. Ahí podemos claramente decir, hagamos aquí un gran triángulo de desarrollo de baterías de litio. Hemos propuesto que toda la parte occidental de Bolivia debía tener clústeres de baterías de celulares, de Kindles, de aviones, de drones, de computadoras, para hacer acá las baterías y después poder hacer aquí los celulares y poder seguir avanzando como ha hecho Asia. Pero lo que ha señalado es muy importante, tiene que haber un acuerdo mínimo para no canibalizar el precio del litio hacia abajo como materia prima, para que después los asiáticos nos vendan acá las baterías, sino poder dar las condiciones para atraer la inversión, dar los buenos precios competitivos acá, para en esta zona del mundo hacer las baterías de litio. Y dado que tenemos nosotros, según los estudios, solos casi la misma cantidad y un poquito más que Argentina y Chile juntos, creo que podría ser una buena base de entendimiento. Con eso, a las 6:20 de la tarde, agradeciendo su tolerancia y su indulgencia por al principio habernos dejado hablar del tema sanitario y el tema del gas. Quiero recapitular en el sentido de los mensajes centrales son: para el tema sanitario estamos en cuarentena, estamos cumpliendo, por amor a Dios, ojalá subamos, testear, y después de testear a la persona contagiada, rastrear los contactos y aislarlos. Esa es la única forma de utilizar con el máximo provecho la cuarentena y no meramente diferir una explosión de contagios. Dios quiera que no se dé, pero yo solo confío en los datos que estoy viendo, y los países que han logrado aplanar dramáticamente la curva de contagio, bajar el número de infectados, es producto de haber hecho
testear, rastrear y aislar, y testear masivamente, como lo señalaba al principio. Eso es lo más importante para esta cuarentena, además de el suministro de equipos de protección personal, barbijos, guantes y el tener mayores unidades de terapia intensiva, como se ha dicho, con el personal, con los respiradores para atender la emergencia sanitaria en esta cuarentena. El segundo tema es preocupante lo que viene en el tema gasífero, no cabe la menor duda. Esto ya era preocupante. En enero, febrero ya habíamos hablado de la importancia de la recuperación económica, de preparar un programa de salvataje, de que habíamos tenido de parte del movimiento al socialismo un desfalco económico gigantesco, que del 2014 para adelante quemaron reservas, nos endeudaron, nos dejaron déficit, que esto era insostenible, máxime con la expiración del contrato de gas con Brasil, que expiró a fines del año pasado. Por eso ya en enero, febrero planteamos este programa de rescate. Ustedes verán más adelante que todo el resto de personas que estén candidateando más adelante, cuando haya elecciones al Congreso y a la presidencia, hablarán de esto. Lo bueno es que con el equipo que trabajamos teníamos esto preparado porque se sabía que venían tiempos difíciles y dijimos lo que había que hacer, lo que era necesario hacer y no lo que la gente le gustaba escuchar. Evo Morales pretendió de que todo estaba bien hasta que se fue y pretendía que todo estaba una maravilla. Yo año tras año y sobre todo el 2016, 17, 18 criticaba que estaban cayendo los precios de gas, cayendo los volúmenes, mermando los ingresos, cayendo las reservas y que eso era insostenible. Y no esperé, y yo sé que de repente anunciar que esto es necesario para garantizar la estabilidad no era lo más popular. Muchos asesores me cuestionaban en el sentido de decir, caramba, Tuto, pero decir a la gente que vienen dificultades no será bueno, pero es cierto, era verdad. Y se lo dijimos a tiempo. Y ahora las complicaciones van a ser más grandes todavía, lo que hace más necesario, más urgente, acelerar y garantizar un paquete de rescate económico para proyectar la Bolivia que puede ser, la de corazón verde digital. Escucho también ahora a gente, celebro que se esté empleando a hablar de la Bolivia digital. Nosotros en una parte central del programa, era una de las 3 palabras del logo que tenemos, corazón verde digital, porque el mundo después del coronavirus va a cambiar dramáticamente y se va a digitalizar, y país que no se digitalice, que no tenga un gobierno digital como propusimos en enero, va a quedar rezagado en el nuevo mundo que se avecina. Les agradezco profundamente a las 6:22 y concluyo este programa 21 de abril. Siempre me gusta destacar el concurso de alguien, bueno, el sector de salud, los médicos, enfermeras, de los policías, Fuerzas Armadas, pero hoy quisiera destacar la contribución de 2 bolivianos que ojalá algún día. Los monumentos hay que hacer a la gente fallecida, nunca a los que están en vivos. A la gente fallecida que se lo merece, no a aquellos que lo hacen por delirios faraónicos y que en vida se hacen hacer monumentos, cosa que me parece execrable. Ninguna persona viva debe tener un monumento, deben pasar varios años de que una persona ha fallecido. Pero algún día, si hay 2 personas que esta caída dramática del petróleo está mostrando que requieren un monumento, son en la parte del contrato Herbert Müller y Hugo Peredo. Son 3 personas en la parte del contrato con Brasil que transformó la economía del país y que tuvieron Herbert Müller, Hugo Peredo y mucha gente que trabajó con ellos y gente que trabajó después. De repente es injusto lo que estoy diciendo, pero yo sí vi de primera mano el trabajo que hicieron Herbert Müller, Hugo Peredo, con mucha oposición interna, nacional, que en paz descanse don Andrés Solís Rada, Evo Morales criticándolos. Hicieron un contrato con esa fórmula que les he mostrado, trajeron una bonanza y que garantizaron que estas caídas dramáticas del petróleo no nos dejen la semana siguiente echados tirados en la lona. Entonces mi homenaje, y que algún día si hay justicia. Yo sé que don Herbert Müller falleció, estuve en su entierro. Doña Gisela, un saludo para él por todo lo que ha hecho y merece un monumento, así también como Armando Vaca Díez, que los recursos que han disfrutado alcaldías, gobernaciones y universidades como nunca antes habían disfrutado del 2005 para adelante, fueron producto de que este digno parlamentario tuvo los pantalones bien puestos para firmar la ley del IDH, que ha garantizado que ese contrato que hicieron Müller y Peredo signifique más ingresos para las alcaldías, gobernaciones y universidades. Entonces termino esta jornada de 21 de abril de este Facebook Live rindiendo mi homenaje a esta gente que algún día, si hay justicia, tendrán el reconocimiento que merecen por el contrato de gas que transformó Bolivia, Müller, Peredo, y por la ley del IDH que trajo ingentes cantidades de recursos para el gobierno central, para alcaldías, para gobernaciones y universidades. En ese sentido, les agradezco nuevamente el estar y nos volveremos a encontrar para todos los que quieran el próximo jueves 23 de abril. Muchas gracias, muy buenas tardes.